En esta mañana quiero que nos preguntemos hacia dónde estamos mirando, en qué tenemos puestos nuestros ojos, cuál es nuestra meta, porque donde tengamos nuestros ojos, esa será nuestra meta y ese será el lugar hacia el que nos dirijamos, y esto también marcará el estilo de nuestra vida, marcará nuestras prioridades y las decisiones que tomemos. Por lo que es fundamental saber dónde ponemos nuestra mirada, porque donde pongamos nuestra mirada, allí está nuestro corazón. Vamos a ver dónde le dijo Jesús a sus discípulos que debían de mirar. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el versículo 35. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias porque tú nos sostienes y nos guías. Y yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y para que podamos llegar a ponerla por obra, que la incorporemos de verdad a nuestra vida, que no seamos tan solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar a tu iglesia. Oh Dios, pon en mi mente y en mi corazón la palabra que tú tienes para tu iglesia, Señor, que sea alimento para nuestra alma. Oh Dios, yo te pido que tú metas tu arado en nuestros corazones, Señor, y que prepares la tierra de nuestro corazón. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de tiniebla. Yo reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea entendida, sea recibida. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y proclamo libertad en el nombre de Jesús. Oh Dios, yo te pido que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Si Jesús en estos versículos les dice a sus discípulos que levantaran la mirada, no es mucho suponer que los discípulos estaban mirando hacia abajo. Y mirar hacia abajo tiene varias implicaciones que se corresponden a las implicaciones contrarias a las de mirar hacia arriba. Y yo quiero que veamos 4 implicaciones en esta mañana de por qué el Señor Jesús quiere que miremos hacia arriba y no hacia abajo. La primera implicación que tiene el mirar hacia abajo es que si miramos hacia abajo ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Es decir, ponemos nuestra mirada en las cosas materiales en vez de poner los ojos en las cosas espirituales. Muchos cristianos dicen, no, es que hay que tener los pies en la tierra. Yo digo lo que dice nuestro hermano Joaquín Yebra, no sé si lo habéis oído alguna vez, pero él dice que tenemos que tener los pies en la tierra, pero el corazón muy alto. Porque si bien es verdad que vivimos en un mundo material con las limitaciones y las necesidades que el mundo material nos impone, no es menos cierto que tenemos un Dios muy grande, que aunque es un ser espiritual, conoce perfectamente las necesidades físicas y materiales que tenemos nosotros, entre otras cosas, porque Él se encarnó en la persona de Jesucristo y habitó entre nosotros, sujetándose a las mismas limitaciones y a las mismas necesidades físicas que tenemos nosotros. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque si fue tentado en todo según nuestra semejanza, si puede compadecerse de nuestras debilidades, es porque Él tuvo la misma naturaleza
salvo la única pequeña diferencia es que Él no nació como nosotros en la condición de esclavo del pecado. Pero por lo demás, Él se sujetó a las mismas limitaciones y a las mismas debilidades que tenemos nosotros. Cuando hablo de debilidades no me refiero de debilidades espirituales que me inducen a pecar. Me refiero a las debilidades físicas de poder enfermar, de sentir el cansancio, de estar triste. Él tuvo las mismas debilidades que tenemos nosotros. Por eso Él puede compadecerse de cada uno de nosotros. A veces somos tan inconscientes de la realidad de que Dios, a pesar de ser un ser espiritual, tiene un dominio total y completo sobre el mundo físico y material, que solo nos acercamos a Dios para buscar lo relacionado con el mundo espiritual. Pero nos olvidamos de acudir a Dios cuando tenemos problemas y necesidades en el mundo físico y material. Todo lo que está relacionado con el mundo espiritual buscamos a Dios para que Dios nos ayude a solucionarlo, pero lo que está relacionado con el mundo físico y material, nos buscamos nosotros la vida para tratar de solucionarlo según nuestro conocimiento, según nuestras propias estrategias, según nuestros propios conocimientos, según nuestras propias fuerzas, olvidándonos que Dios también es el Señor del mundo físico y material. Yo quiero que veamos en esta mañana algunos ejemplos de cómo Dios tiene el control absoluto sobre el mundo físico y material y lo utiliza en beneficio de su pueblo para que podamos nosotros acudir a Él confiadamente cuando tengamos problemas y necesidades en el mundo físico y material. El primer ejemplo que he cogido, que no es el primero, pero el primer ejemplo que yo he cogido es el de las plagas de Egipto. Aunque ya sé que Dios tiene el control de todo desde el principio de la creación, pero he tomado este punto de partida porque es muy significativo de cómo Dios tiene el control sobre el mundo físico y material. Yo quiero preguntaros, ¿las plagas de Egipto fueron espirituales o fueron físicas y materiales? En un sentido fueron espirituales, en el sentido en el que con las plagas Dios lo que estaba haciendo era demostrar su poder sobre los dioses de Egipto. No sé si os acordáis que alguna vez he predicado y he hablado acerca de cómo cada plaga iba contra una divinidad egipcia. Pero para Dios demostrar su poder sobre las divinidades egipcias, lo que Dios usó no fue el mundo espiritual. Dios usó el mundo físico y material para demostrar su poder. Porque Dios transformó el agua, que es material, en sangre, que es material. Dios trajo plagas de ranas, de piojos, de moscas, de langostas. Dios provocó úlceras en los animales y en las personas. Dios hizo morir al ganado egipcio. Dios envió una plaga de granizo. Dios envió tinieblas en pleno día. Y Dios, por último, hizo morir a todos los primogénitos egipcios. Así que podemos ver cómo Dios utilizó toda la naturaleza física y material para dañar a los egipcios y al mismo tiempo para bendecir a su pueblo. Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo condujo por un desierto, y por un desierto grande y espantoso. Y yo quiero que te preguntes, ¿de dónde podría el pueblo de Israel encontrar alimento suficiente para alimentar a 1 millón de personas que habían aproximadamente, más todo el ganado que llevaban? ¿Sabéis por qué se caracteriza un desierto? Por ser desierto. Porque no hay nada. Sin embargo, Dios a través de toda la travesía del desierto alimentó a más de 1 millón de personas y al ganado que llevaban. Porque Dios tiene control sobre la naturaleza. Dios es Señor del mundo físico y material. ¿De dónde podría el pueblo de Israel sacar el agua suficiente para poder
dar de beber a 1 millón de personas y a todo el ganado? Pues Dios sacó una fuente de una roca. Porque Dios tiene poder sobre el mundo físico y sobre el mundo material, y lo utiliza y lo pone al servicio de su pueblo. Aquí el pueblo tenía un problema físico para atravesar el desierto, un problema material que ellos no podían solucionar. Y cuando ellos miraban hacia abajo y veían el desierto, entonces se acordaban de los puerros y las verduras que comían en Egipto. No se acordaban de que eran esclavos, de que los maltrataban, de que los hacían trabajar de sol a sol por la comida solamente. Tenían un grave problema cuando tenían que atravesar el desierto. No había comida, no había bebida. Pero Dios, que tiene control sobre el mundo espiritual, también tiene control sobre el mundo material y físico. Y los alimentó con maná y con codornices y sacó agua de la roca. Porque Dios tiene todo control en el mundo físico y material y lo usa en beneficio de su pueblo. Otro ejemplo lo tenemos en el profeta Elías. Si leéis la Biblia hay muchísimos ejemplos. Yo he sacado algunos que me parecen más ilustrativos. Dios, por boca del profeta Elías, anunció que iba a haber sequía en Israel, pero una sequía tal que arruinaría las cosechas. Y sabéis, el pueblo de Israel era fundamentalmente agrícola y ganadero. Si las cosechas se perdía la economía, se moría el ganado. E Israel pasó mucha hambre durante la escasez. Pero durante todo este tiempo de escasez, Dios alimentó a su siervo Elías con cuervos, que ya es difícil que un cuervo que es carroñero le lleve comida a Elías. Pero es que Dios tiene control sobre toda la naturaleza. Dios es Señor de lo espiritual, pero es también Señor de la naturaleza. Él es el dueño de todo el mundo material y físico que nosotros vemos, y toda la creación le obedece. Los únicos que a veces no le obedecemos somos nosotros. Después de ser alimentado por cuervos, Dios le dijo a Elías que fuera a la ciudad de Sarepta, porque allí una viuda, y las viudas no tenían riquezas, las viudas no tenían bienes materiales, las viudas eran personas pues muy abandonadas por el pueblo. Además era una viuda extranjera. Pues Dios le dijo que fuera a esta ciudad de Sarepta y que una viuda lo alimentaría. Así que yo quiero que veamos qué es lo que aconteció. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 13 al 16. Cuando me encontréis, por favor, leerlo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 al 16. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, llévame a mí primero, de hecho una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mujer tenía un grave problema. Era viuda, no había quien la mantuviera, y solo le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite. Iba a hacerse unas tortas, las últimas que podía hacer, para dar de comer a su hijo y para comer un poco ella. Y luego pues ya no tendría nada para alimentarse. Y cuando ella se estaba preparando para amasar las últimas tortas que podía hacer,
se le presenta el profeta Elías y dice, vale, está bien, haz las tortas, pero hazme primero a mí. Esta mujer, supongo que pensaría, bueno, ¿y cómo, si no tengo ni para comer yo, cómo le voy a hacer al profeta? Pero Dios dijo a través del profeta, tú no te preocupes, que si tú me obedeces, yo haré que la harina no disminuya, no escasee la harina, ni te falte aceite mientras dure este periodo de sequía. ¿Sabéis? De estos versículos que hemos leído se pueden sacar muchas enseñanzas. Pero yo quiero centrarme en el hecho de que la harina y el aceite de la viuda no escasearon. No sé si sabéis, pero desde hace bastante tiempo yo me hago mi propio pan. Y tengo que decir que conforme hago el pan, la harina se me va gastando. Y cada cierto tiempo tengo que comprar la harina. Pero sin embargo esta mujer estuvo haciendo pan durante muchos días para alimentarse ella, su hijo y el profeta. Y por más que hacía pan, el nivel de harina no disminuía, ni el nivel de aceite tampoco disminuía. Dios multiplicó la harina y multiplicó el aceite porque Dios tiene cuidado de sus hijos y usa todo el mundo físico y material en beneficio de su pueblo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y debemos de llegar a entender esto porque muchas veces somos muy espirituales para buscar a Dios, para que Él supla nuestras necesidades espirituales y nos olvidamos de buscar a Dios para que Él pueda ayudarnos y pueda suplir a nuestras necesidades físicas y materiales. Pero Dios tiene el control de todo el mundo físico y material también. A pesar de que los ejemplos que os he puesto pertenecen al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo. Y hay muchos casos en los que podemos ver cómo Dios tuvo control del mundo físico y material. Y a veces en tonterías. Como por ejemplo cuando en una boda se quedaron sin vino. Pues vaya maestresada o lo que fuera que tenía que hacer la previsión. Sin embargo, Jesús cambió el agua en vino. Porque Dios tiene control de lo físico y lo material. Si dicen que nuestros cabellos los tiene contados, Dios tiene control absoluto del mundo físico y material. Pero tenemos también el ejemplo de cuando alimentó a los 5,000 y en otra ocasión a los 4,000. Dios usó lo poco material que le ofrecieron. 5 panes y 2 peces en una ocasión y 7 panes y unos pocos peces en la otra. Y usó ese poco material que le habían traído y lo multiplicó de forma sobrenatural con el fin de alimentar a la multitud. En otra ocasión, los que cobraban impuestos le pidieron a Pedro que pagara los impuestos. Y Dios usó un pez y le metió una moneda en la boca del pez. Porque Dios tiene control sobre el mundo físico y material. Hay muchos otros casos en los que Dios demostró que a pesar de ser un ser espiritual, Él es el dueño y señor de todo lo físico y material y que lo usa siempre en beneficio de sus hijos. No solo tenemos los ejemplos que hemos visto y muchos otros ejemplos, además tenemos la enseñanza del Señor Jesús. Por ejemplo, vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículos 25 y 26. Tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir,
No es la vida más que el alimento del cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni segan, ni recogen el granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Jesús en estos versículos enseña claramente que Dios, aun siendo un ser espiritual, está atento a nuestras necesidades físicas y materiales. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que levantaran sus ojos, porque es del cielo que viene la provisión, tanto la espiritual como la material. Y por eso también unos versículos después, en el versículo 33, Jesús dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios añadiría todo lo demás. En otras palabras, estaba diciéndole lo mismo: levantad vuestros ojos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque de todo lo material Dios se encargará. Cuando nosotros nos dedicamos a su reino y ponemos como nuestra prioridad su reino, Dios se ocupa y se preocupa de suplir a nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades físicas y materiales. Vamos a ver ahora la segunda implicación que tiene el mirar hacia abajo, porque cuando ponemos nuestra mirada hacia abajo, realmente estamos poniendo nuestra mirada en lo temporal, mientras que lo que Dios quiere es que pongamos los ojos en lo eterno. Jesús dijo que donde estuviera nuestro tesoro, ahí estaría nuestro corazón. Por lo que es necesario hacer tesoros en el cielo. Es decir, tenemos que hacer los tesoros que nos sirvan para la eternidad. Porque todo lo que atesoramos aquí en la tierra se quedará. Eso lo puedo garantizar. A veces, aunque esto lo sabemos teóricamente, pero a veces vivimos como los faraones del antiguo Egipto, que se hacían enterrar con todas sus posesiones, porque creían que en la otra orilla de la muerte podrían disfrutar de todo lo que hubieran atesorado durante su vida. Pero nosotros sabemos que lo que atesoramos aquí en la tierra se quedará. No nos llevaremos nada de lo que hayamos atesorado en la tierra, pero lo que hayamos atesorado en el cielo, allí en la eternidad nos estará esperando. Vamos a ver también una enseñanza de Pablo que es muy similar a la de Jesús, porque transmite la misma enseñanza que Jesús, a pesar de no haber convivido con Jesús. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Si hemos resucitado a la nueva vida en Cristo, lo temporal ya no tiene ninguna importancia. Nuestra vida debemos de centrarla en la búsqueda de lo eterno, en la búsqueda de lo que a vida eterna permanece, para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Esta enseñanza los cristianos de los primeros siglos la entendieron a la perfección. Y los cristianos actuales que viven en países donde el evangelio es perseguido la entienden a la perfección y la tienen muy asumida. Por eso no les importa la muerte, porque saben y sabían durante los primeros siglos que la vida aquí en la tierra es temporal y tarde o temprano se acaba. Por mucho que nos afanemos, por mucho que vivamos, por mucho que nos cuidemos, la vida aquí en la tierra es temporal. Por lo que importa de
es la vida eterna, que como su nombre indica, es eterna. Cuando entendemos esta realidad y llegamos a ser plenamente conscientes de esta realidad, que la vida en la tierra es muy pasajera y cuando menos lo esperamos llega a su fin, y entendemos que la vida eterna es para bien o para mal, es eterna, entonces nos damos cuenta que vale la pena sacrificar cualquier cosa de esta vida terrena para asirnos de la vida eterna. Porque la vida aquí en la tierra, aunque vivamos como el otro día vi en la televisión, un hombre que es el más anciano de la tierra, que es español, que lleva vividos, creo que eran 124 o 125 años, me parece que son. De todas maneras, ¿qué son 120 años comparado con la eternidad? Así que es importante que estemos dispuestos a sacrificar cualquier cosa aquí en la tierra para asirnos de la vida eterna. Cuando somos conscientes de esta realidad, no tenemos más remedio que levantar nuestros ojos a los cielos y cambiar nuestras prioridades y poner todo nuestro empeño en hacer tesoros en el cielo que para vida eterna permanecen. Porque como dice el apóstol Santiago, la vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No vale la pena vivir poniendo los ojos en lo temporal, luchando y sufriendo por algo que por más que queramos, que por más que nos afanemos, no va a permanecer. Es mejor poner los ojos en las cosas de arriba que van a permanecer para siempre, aunque tengamos que vivir por unos pocos años sin tantas comodidades y sin tantas cosas que nunca van a poder darnos la felicidad. Porque solo lo eterno puede llenar el vacío de nuestro corazón. Solo lo eterno puede darnos la felicidad. Porque como dice el sabio Salomón, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y por tanto solo lo eterno puede dar satisfacción a la necesidad que hay en nuestro corazón. Yo no sé vosotros, pero yo, con el paso de los años, he podido comprobar en muchísimas ocasiones que he deseado algo, que pensaba que eso me iba a hacer feliz. Sin embargo, cuando alcanzaba a tener eso que deseaba tanto, se quedaba un vacío en el corazón, porque te das cuenta que, bueno, ya lo tienes, ¿y ahora qué? Lo único que de verdad llena el vacío del corazón, lo único que de verdad puede darnos felicidad, es lo eterno. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que levantaran sus ojos. Aquí en la tierra todo es temporal. Necesitamos mirar a lo eterno para que nuestro corazón pueda llenarse de felicidad y de una felicidad que permanece para siempre, porque lo eterno, como su nombre indica, es eterno. La tercera implicación que tiene el mirar hacia abajo es que ponemos nuestra mirada en lo que tenemos justo delante de nuestros ojos en vez de andar por fe. Yo quiero que veamos lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Porque por fe andamos. Jesús les dijo a los discípulos que levantaran la mirada, porque no debemos vivir por lo que vemos, sino que debemos de vivir por fe. Porque a lo largo de nuestra vida se levantarán muchas tormentas y muchos gigantes vendrán en contra de nosotros. Y si nuestra mirada está puesta en lo que vemos, nos vendremos abajo y no seremos capaces de enfrentar los problemas. Pero si levantamos la mirada y miramos con los ojos de la fe, entonces seremos capaces de enfrentar cualquier tormenta y venceremos a cualquier gigante que se levante contra nosotros.
Cuando David tuvo que enfrentarse a Goliat, David no tenía puesta su mirada en lo grande que era el gigante, ni tenía puesta su mirada en las protecciones que tenía el gigante, ni en las armas que portaba. David tenía su mirada puesta por la fe en Dios. Podemos verlo en las palabras que David le dedicó al gigante. David le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Es decir, que David no era tonto. David veía claramente las armas que portaba el gigante. Pero David le dice al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no miraba lo que tenía delante de sus ojos. Él lo veía, pero por encima de lo que pudieran ver sus ojos estaba lo que él veía con los ojos de la fe. Y él veía que por muy grande que fuera este gigante, Dios, el Dios de Israel, era infinitamente más grande que este gigante. Cuando nosotros levantamos nuestra mirada y decidimos mirar con los ojos de la fe, seremos capaces de enfrentar cualquier gigante que se levante contra nosotros, porque el Dios en quien creemos es infinitamente más grande y más poderoso que cualquier gigante. Como Pablo le escribió a los cristianos de Colosas, Cristo venció en la cruz sobre todo principado y potestad de las tinieblas, y Él nos ha dado a nosotros la victoria. Por lo que cuando alzamos nuestra mirada a los cielos y miramos con los ojos de la fe, somos capaces de enfrentar cualquier gigante y somos capaces de caminar sobre las aguas por mucha tempestad que se levante. Pedro fue capaz de andar sobre las aguas cuando miró la situación con los ojos de la fe, por muy adversas que eran las circunstancias. Porque cuando Pedro caminó por las aguas, la tormenta ya estaba. No es que mientras él caminaba sobre las aguas de pronto se levantó una tormenta, no. La tormenta estaba azotando la barca cuando Jesús caminaba sobre las aguas. Y cuando Jesús le dijo a Pedro: ven sobre las aguas, Pedro tenía puestos sus ojos en Jesús. Estaba mirando con sus ojos de la fe y por tanto no le importaron las circunstancias. Él bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas porque estaba mirando con los ojos de la fe. Pero cuando él bajó la mirada y miró con lo que tenía justo delante, se dio cuenta de las circunstancias, empezó a razonar con su mente: no es normal que yo pueda caminar sobre las aguas y menos con la tormenta que hay. Dejó de mirar con los ojos de la fe y comenzó a hundirse. Por eso, como cristianos, tenemos que aprender a mirarlo todo con los ojos de la fe. Porque por muy grande que sea el gigante que se ha levantado en contra nuestra, si lo miramos con los ojos de la fe, nos daremos cuenta que nuestro Dios es infinitamente más grande que el gigante. Y si la tormenta que nos azota parece que va a destruirnos, si la miramos con los ojos de la fe, nos daremos cuenta que Dios nos ha dado autoridad para calmar la tempestad. Así que obedezcamos el mandato de Jesús y levantemos nuestra mirada, porque nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, como dijo el salmista en el Salmo 121. Para terminar, vamos a ver la cuarta implicación que tiene el mirar hacia abajo. Porque mirar hacia abajo implica poner nuestra mirada en nosotros mismos y en nuestras capacidades, en vez de poner nuestros ojos, nuestra mirada en las cualidades de Dios y en las capacidades de Dios. Muchas veces he dicho y quiero repetir en esta mañana que Dios no nos escoge por nuestras capacidades, Dios no nos escoge por nuestras cualidades, sino que Él capacita a todo aquel que escoge. Él transforma a todo aquel que le escoge. Por lo que no tenemos que mirar nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Tenemos que mirar a Dios, que nos capacita.
Porque Dios no se equivoca nunca. Dios no se equivoca nunca. Y Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Con un propósito, con un plan. Y Él va a capacitarnos para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros y para llevar a cabo sus planes con cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Cuando tengas dudas, cuando te den ganas de mirar hacia ti mismo, hacia tus capacidades, hacia tus limitaciones, recuerda que Dios te ha escogido a ti y que Dios no se equivoca nunca. Si nos miramos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que tenemos muchas limitaciones. Veremos nuestra total y absoluta incapacidad. Veremos nuestra gran indignidad. Pero si ponemos nuestra mirada en Dios, nos daremos cuenta de que Dios no tiene limitaciones. Nos daremos cuenta de que Dios nos limpia de todo nuestro pecado, haciéndonos dignos. Y nos daremos cuenta también de que Dios nos capacita para que podamos vivir como cristianos y para que podamos cumplir con el plan y el propósito de Dios. Cuando ponemos nuestros ojos en Dios, desaparece toda sensación de indignidad y de incapacidad, porque podemos sentir el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y entonces podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El plan y el propósito de Dios no depende de nuestras cualidades, no depende de nuestras capacidades. Si por nosotros fuera, el Evangelio se hubiera perdido en la historia. ¿Tú crees que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días, 21 siglos después del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús? Porque han habido hombres que han estado capacitados para poder predicar el Evangelio. No, la mayoría de los hombres que Dios ha escogido eran hombres sin estudio, sin conocimiento. Desde los inicios escogió a Pedro, escogió a Juan, escogió a Andrés, simples pescadores. Imaginaos la cultura que tenían. Es verdad que escogió también a Pablo, porque Dios escoge de todas las clases de personas. Pero a lo largo de la historia, los grandes hombres de Dios fueron simples perdidos. Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, estaba perdido, era un sinvergüenza, pero el Evangelio llegó hasta él y se llegó a convertir en uno de los más grandes teólogos de la historia. Lutero, el gran reformador, el que puso las 99 tesis en la puerta de aquella iglesia, era un simple monje. Es verdad que tenía cultura, porque en aquella época eran los monjes los que tenían cultura, pero ¿qué podía hacer un hombre entre tanta perversión y corrupción como había en el Vaticano? Pero es que Dios no depende de nuestras capacidades, Dios no depende de nuestras limitaciones. Dios solo depende de una cosa: de que hayan corazones sensibles y le dejen trabajar a Él. Dios no quiere grandes hombres, Dios quiere hombres que crean en un gran Dios y que se sometan a la voluntad del Dios que es todopoderoso, que está sentado sobre el trono, que reina y gobierna desde la eternidad y hasta la eternidad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico y material. Por eso es tiempo de que nosotros también, al igual que los discípulos, levantemos nuestros ojos a los cielos y pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios todopoderoso que está sentado sobre el trono y que gobierna y reina por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que nos ayude a levantar nuestra mirada al cielo, porque nuestro socorro, como dijo el salmista, viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar, Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias porque tú nos sostienes con tu diestra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos proteges, tú eres el que nos guarda, tú eres el que suples a nuestras necesidades espirituales, físicas y las materiales. Gracias, Señor, porque nada pasa desapercibido a tus ojos. Gracias porque tú lo tienes todo bajo control, Señor. Pero yo te pido ahora que traigas convicción de pecado y arrepentimiento por las veces que no te hemos dejado obrar en nosotros y que no te hemos dejado obrar a través de nosotros. Perdónanos por haber antepuesto nuestra voluntad, nuestras limitaciones, nuestras capacidades a ti, Señor. Las hemos antepuesto a creer en ti, a tener fe en ti. Y yo te pido que tú nos perdones, Señor. Que nos ayudes a levantar nuestros ojos y a mirarte a ti, sin importar lo que el mundo físico y material pueda hablarnos, Señor. Que tengamos nuestros oídos atentos a tu voz para obedecerte a ti. Conviértenos a ti de todo corazón, Señor. Y rompe toda cadena de conformismo, toda cadena de apatía, Señor. Toda cadena que hay en nuestras vidas, rómpelas tú, Espíritu Santo. Yo te pido que soples en esta mañana aliento de vida sobre tu pueblo y que tú vivifiques, Señor, nuestros huesos secos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos des vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.